Normalidad. Lo normal es aquello que se considera natural, que fluye y ocurre espontáneamente y por esta razón simplemente es aceptado, es lo común. Lo que no afecta ni molesta a la propia persona ni a los demás. Por esta razón nadie parece preocuparse ni inquietarse, por eso llamado normalidad. Tanto así que la normalidad se juzga a partir de lo anormal, en otras palabras, de lo patológico. Esto ocurre en muchos planos, pero más a nivel psicológico. La normalidad pasa a ser parte de los criterios legales en relación con los derechos y deberes civiles. Es decir, una persona será considerada normal ante la ley de un lugar siempre y cuando cumpla con todas las leyes establecidas por dicho lugar. Un ejemplo de normalidad y anormalidad en el ámbito legal serían las peleas. En México es considerado anormal el hecho de ver a personas peleando en la calle por ser considerado un delito. Pero también en México hay eventos deportivos oficiales enfocados a distintos tipos de artes marciales, los cuales al cumplir con una serie de normas legales hace que en dichas peleas sean catalogadas como normales. Normalidad como utopía. Es una ideal de ficción, en sí es lo que se considera como idóneo y logra un equilibrio entre distintos elementos de la mente que permiten un funcionamiento óptimo. Un ejemplo de normalidad, si lo basamos a tiempos de la Inquisición, era el creer en Dios, el tener una fe, el ser siempre fiel a la iglesia, etc. La persona que no cumpliera con esto, que no creyera en este pensamiento, que no cumpliera con lo que la iglesia establecía, se consideraba como una persona loca, como una persona que era una bruja o un brujo. En sí se consideraba como una persona anormal. En sí, en tiempos de la Inquisición, lo normal era el creer en Dios y tener esa fe, y lo anormal se podría decir que era el no creer en Dios y preferir algún otro pensamiento como el científico, etc. La normalidad como proceso. Considera que la normalidad es un producto terminal de una larga cadena de interacciones, por lo que puede considerarse que un individuo alcance la normalidad estática, sino que se encuentra en continuo cambio. Por ejemplo, es el paso del ser humano a través de sus diferentes etapas del ciclo vital, en donde el individuo sigue siendo él, pero se va modificando a lo largo de la vida. Normalidad como salud. Se considera que un comportamiento está dentro de los límites normales cuando no se observa psicopatología. Para la perspectiva médica, la ausencia de signos y síntomas es indicativa de salud. Se considera la salud como un estado funcional razonable más óptimo. Un ejemplo de aspecto social es el riesgo de enfermedades mentales asociadas a la pobreza, ya que por una educación limitada, el estrés del trabajo, bajo ingreso e inseguridad. Otro factor es la conducta del individuo asociada al abuso de sustancias, violencia en general. Las enfermedades físicas agudas y crónicas también influyen justo con la pobreza y problemas de salud mental. Normalidad como ventaja biológica. Enfermedad por sus consecuencias, porque produciría disminución en la expectativa de vida del índice y se acompañaría de reducción en la fertilidad. Tenemos en cuenta los procesos y leyes biológicas naturales para determinar la normalidad. Aquellas conductas o procesos que siguen la normalidad biológica no se considerarán patológicos. El problema de este criterio es que las leyes biológicas son modelos científicos que pueden ser incompletos e erróneos, y un dato nuevo se puede interpretar como una patología, en vez de como una parte asociada al proceso normal. Los mismos han adquirido una importancia creciente en la etiología de los trastornos de la personalidad, sobre todo de algunos trastornos en particular como el antisocial, sin desconocer los otros factores que están en juego. Normalidad como adaptación. En este enfoque se abren dos variantes, el criterio social y la enfermedad. En el criterio social podemos ver cómo es el proceso por el cual un grupo o un individuo modifica sus patrones de comportamiento para ajustarse a las normas imperantes en el medio social en el que se mueve. Y en la enfermedad
es el modo de adaptación particular del sujeto entre objetivos culturalmente aceptados y medios institucionalizados para adaptarlos. La patología es una parte de la medicina que estudia los trastornos anatómicos y fisiológicos de los tejidos y los órganos enfermos, así como los síntomas y signos a través de los cuales se manifiestan las enfermedades y las causas que las producen. La patología, vista desde el modelo biopsicosocial, puede ser explicado en términos de una desviación de las funciones normales, como un agente patógeno, genético o una anormalidad del desarrollo. Los factores biológicos tienen que ver con la biología de la persona, es decir, su anatomía y su genética. Los factores psicológicos tienen que ver con el ambiente más personal y engloban sus pensamientos, emociones, comportamientos, procesos cognitivos, estilos de afrontamiento, psicopatologías, personalidad, conductas de enfermedad, y en este grupo de factores podríamos también incluir las vertientes más espirituales de la persona, ya que este juega un papel muy importante en muchos de los procesos de enfermedad y en la propia salud. Dentro de los factores sociales están el desarrollo y el afrontamiento de una determinada enfermedad o condición de discapacidad. Encontramos el estrés, la situación económica, la situación laboral, la percepción de carga diaria, ya sea por parte de la familia o laboral. Patología según el modelo mágico religioso. La enfermedad mental en las sociedades arcaicas es atribuida a la acción de las causas sobrenaturales. Este pensamiento admite una unión psicosomática y se daba como un fenómeno de posesión, o sea, un alma extraña que ocupaba el lugar de otra alma. Cabe destacar que también las enfermedades mentales o patologías se les atribuían a castigos divinos y entre otras situaciones. Para tratar la enfermedad mental se realizaban ceremonias terapéuticas que consistían en rituales donde el enfoque no solamente consistía en tratar al enfermo, sino trataban también la purificación, que permitía la integración o reintegración a la comunidad. Esto quiere decir que las medidas que utilizaban, mejor dicho, las terapias que utilizaban, consistían en que el paciente pudiera purificar su alma para que el demonio que vivía dentro de él saliera. Y bueno, también como método terapéutico utilizaban las trepanaciones. La patología desde el modelo social. Explica a la enfermedad como un proceso determinado por la estructura y el funcionamiento de los grupos sociales, en conjunción con determinantes biológicos y físicos. Por ello, sus objetivos subsumen el estudio del proceso de salud de enfermedad en ambientes naturales, multidimensionales y multifactoriales. El entendimiento de la etiología de la enfermedad con base en su magnitud y distribución, según variables de tiempo, lugar y persona, la comprensión de la historia natural de la enfermedad y el estudio de opciones terapéuticas. Patología en el modelo psicoanalítico. Estudia el inconsciente individual a investigación y al tratamiento de las enfermedades mentales. Se basa en el análisis de los conflictos sexuales inconscientes que se originan en la niñez. Sostiene que los impulsos instintivos que son reprimidos por la conciencia permanecen en el subconsciente y afectan al sujeto. El yo, cual se identifica con la mente consciente, el inconsciente, que incluye cualquier cosa que no está presente en la conciencia, pero que no está exenta de estarlo, y el inconsciente podríamos llamarle sencillamente nuestra herencia psíquica. Conductual. Considera que es factible realizar un análisis de la influencia que tienen los factores situacionales en la conducta del consumidor si se parte de los principios de conductismo operante. La filosofía de la psicología, que establece que la tasa de emisión de una conducta se encuentra en función de las consecuencias ambientales que han sido producidas previamente por un conjunto de respuestas similares. En este sentido, el modelo mantiene los siguientes supuestos fundamentales del conductismo operante. Número 1. La frecuencia con la cual la conducta es llevada a cabo se encuentra en función de las consecuencias que dicha conducta ha tenido en el pasado. Número 2. Los determinantes de la conducta deben por tanto ser explorados en el contexto ambiental en lugar de ser buscados al interior del individuo.
El conductismo radical sostiene que todos los determinantes de la conducta son ambientales en lugar de intrapersonales. Sin embargo, el modelo incorpora un conjunto de diferencias teóricas significativas con respecto a la teoría y análisis originado y desarrollado por Skinner. La patología desde el modelo cognitivo. Se considera que los determinantes principales del comportamiento normal o anormal son procesos cognitivos. La conducta desadaptada se puede estudiar y entender en términos de cómo percibimos y pensamos las personas con respecto al mundo, a otras personas y a nosotros mismos. Algunos autores principales de este enfoque son Aaron Beck y Albert Ellis. Se basa en el pensamiento. Explora la capacidad de las mentes humanas para modificar y controlar la forma en que los estímulos afectan nuestra conducta. Sustenta el aprendizaje como un proceso donde se modifican significados de manera interna. En conclusión, es importante destacar las diferentes perspectivas de cada modelo sobre la patología y lo que es la normalidad. Fue muy interesante el conocer en cómo la normalidad es definida desde diversos puntos de vista y sobre todo el conocer en cómo la patología es definida entre los diversos modelos psicológicos y los modelos no psicológicos. La normalidad y la patología son dos conceptos que han estado presentes a lo largo de la historia. Dichos conceptos han tenido distintas definiciones dependiendo de la cultura en la que se describan. Entender lo que para una persona es normal es algo fundamental para un psicólogo, ya que nos brinda una mejor perspectiva de cómo ayudar al paciente. La definición de normalidad y patología seguirán cambiando con el paso del tiempo, pero siempre serán un reflejo de lo que es la sociedad en turno.